que eran las funciones de agregación. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Esto, si lo hacíamos para toda la tabla, no armábamos grupos, la función asume que el grupo es todos los registros de la tabla. Entonces, si yo pongo count asterisco, me daba el total de filas seleccionadas, digamos, de la tabla. Recordemos que ese count, si nosotros le poníamos un atributo, entre paréntesis, después del count, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué contaba? Contaba las filas que no tenían null en ese En atributo. ese atributo, exactamente. Contaba las filas que no tenían null en ese atributo. Pero también podemos ponerle un where al select, con lo cual también contaríamos las filas que están dentro, o sea, que devuelve ese select. También lo podemos hacer. Bien, el zoom llevaba entre paréntesis, ¿qué cosa? ¿Qué poníamos entre paréntesis después del zoom? Los atributos. Un atributo, ¿qué tipo de atributo tenía que ser? ¿Un Y atributo de qué tipo? un entero, supongo. Puede ser uno entero o puede ser uno decimal, tiene que ser numérico. 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 Entonces lo que va a dar es la suma de todos los registros que están dentro de select. También si ponemos un where pasaría lo mismo, y suma todo. Min nos da el mínimo del valor de una columna, y max, o de un atributo, que es lo mismo, max el máximo, y ABG el promedio, con lo cual también tendría que ser un valor numérico. Bien, acá hay algunos ejemplos que están hechos, acuérdense, con la base de datos de ferretería, pero si lo vemos, el count asterisco daría la cantidad de filas que hay en personas en este caso, el sum de cantidad en stock daría la suma de todos los productos que tengan alguna cantidad en stock, el max ID de pedido nos daría el máximo número de pedido, identificador de pedido que hay dentro de la tabla de pedidos, y así. El otro día también vimos, porque acá dice uso de variables, no hay ningún ejemplo, pero vimos un ejemplo el otro día, ¿se acuerdan? Yo puedo aplicar una función, es decir, count, select count asterisco from personas, y después del count asterisco poner into, arroba, y un nombre de variable. Entonces, ese valor del count asterisco en este caso, quedaría dentro de la variable. Ahora igualmente vamos a ir y vamos a recordar con algún ejemplo con la herramienta. Bueno, pero lo que más le quiero reforzar, porque si bien esa función se puede aplicar a toda la tabla, y no tengo más nada que hacer que poner la función y listo, también es muy probable que nos pidan realizar listados o devolver consultas donde esas funciones se apliquen a grupos de registros. Qué sé yo, por ejemplo, ¿qué cantidad de clientes tengo en una zona? O tengo por zona. Entonces yo tendría una tabla de clientes, supónganse, con un atributo código de zona, y entonces agrupo ese conjunto de registros, la tabla de clientes, por zona, y pongo un count asterisco. Siempre que hago un agrupamiento así, yo tengo que mostrar los atributos, él o los atributos por los cuales estoy haciendo el agrupamiento, al lado del select, poner select, los atributos que hago el grupo, la función de grupo, y después de poner ese select y de poner de qué tabla lo estoy sacando, tengo que poner la cláusula group by. En el group by le voy a decir por qué atributos voy a agrupar. Y sí o sí tienen que ser los atributos que he puesto antes de la función de grupo. Por ejemplo, acá. Estoy contando las personas que hay por localidad, por código postal. Entonces, muestro el código postal
indico que voy a contar esa cantidad de registros, count asterisco. Le digo de qué tabla, tabla personas, y agrupo por el atributo que estoy mostrando antes de la función de grupo. Siempre tengo que poner todos los atributos. ¿Tá? Acá, por ejemplo, lo que mostré fue el quit, el ID del producto y la descripción, y la suma de las cantidades de productos que existen en los detalles. Bueno, pongo toda la combinación de tablas que necesito para poder sacar ese select, pero cuando agrupo, vuelvo a agrupar por todos los atributos que puse antes de la función de grupo. Es decir, el quit, el ID de producto y la descripción. Tengo que poner todos. ¿Está? Si no, está mal. Probablemente MySQL nos deje, no nos controle ese error, pero puede generar error en la salida, en la consulta. Otros gestores de base de datos directamente no lo permiten hacer. Te van a dar un error, ya directamente un error sintáctico. Bien. Además, yo podría ponerle una condición que quiero que cumpla el grupo. Es decir, por ejemplo, en este caso, muéstreme el quit, el ID de producto y la descripción, ¿sí? La cantidad que surge de sumar la cantidad de eso, agrupado por, igual que antes, quit, ID de producto, acá está faltando descripción. Acá hay un error, y falta la descripción, ya que estamos, se la vamos a poner, el producto descripción, y le pongo una condición al grupo. La condición que tiene que cumplir un grupo para que aparezca dentro, o sea, para que aparezca en la sentencia select como resultado de la sentencia select, se pone con un having. Entonces, en este caso dice, muestre todo esto si la suma de la cantidad es mayor que 10. Solo muéstrela en ese caso. Fíjense, a diferencia del where, que va a controlar registro a registro y se pone antes del group by, acá no existe, pero podríamos poner antes del group by eso, acá primero hace la cuenta, la suma de la cantidad, una vez que agrupó, hace la suma de la cantidad, se pregunta si esa cantidad es mayor que 10 y recién ahí muestra el resultado. Bien. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo de agrupamiento para precios que busca la máxima fecha para un ID de producto y un quit, la máxima fecha en que se actualizó el precio de esos productos antes del día de hoy, where. El where está aplicado sobre cada uno de los registros para que no estén involucrados en el agrupamiento. Bien. Después les voy a contar qué significa ese cartel rojo que aparece ahí que dice no permite obtener el valor del precio para la máxima fecha. Bien. Vamos entonces a dejar de compartir esto. ¿Se entendió hasta acá? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ¿Vamos? Profe, una consultita. El dale. count no cuenta los repetidos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Qué tiene que ver los Y por repetidos? ejemplo, si vos tenés en el código postal, por ejemplo, tenés, no sé, cargada muchas veces el mismo código postal, ¿te los cuenta muchas veces también o te lo cuenta una Si vos vez? querés contar diferentes, tenés que ponerle count distinct. Ahí está. ¿Está? A ver, por ejemplo. Mail, dirección, apellido. Acá no tenemos para hacer algo que se vea. A ver, cuotas. Mismo artículo con... A ver, por ejemplo, no. Mirá, vamos a FATSE, ¿sí? En AFATSE tenemos una tabla que es cuotas, a la cual en esa tabla se generaron registros para varios DNI. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces Sí, yo, sí. por ejemplo, pongo, vamos a abrir una tablita nueva.
Una consulta nueva. Select, count, asterisco, from, cuotas. ¿Sí? Eso cuenta los registros que hay en cuotas. ¿Estamos de acuerdo? Dice que hay 133 registros. En la tabla cuotas dice que hay 133 registros. Perfecto. DNI no falta ninguno, porque obviamente yo le tengo que generar la cuota a un Usted DNI. está compartiendo pantalla. La está moviendo usted. Perdón. Ahí vamos. Creí que le había puesto compartir. Bueno. Acá estamos. Tenemos la tabla cuotas que tiene el DNI dentro de AFATSE y ponemos select count asterisco from cuotas. Lo ejecuto, me dice, hay 133 filas en la tabla de cuotas, 133 registros. Si yo pusiera DNI acá, ¿cuánto va a ser la cuenta de la cantidad de registros? 133. Por lógica, 133. Por lógica 133 porque no hay ningún registro que le falte el DNI. ¿Listo? Perfecto, me dio 133. Pero hay un montón de repetidos, que era la pregunta de recién. A ver si funciona así. Bien. Fíjate lo que pasó ahora. Ahora ahí está, 14. Hay 14 diferentes DNI para los cuales se generaron cuotas. Pero le tengo que poner el listing. ¿A dónde? Adentro del count en este caso. ¿Se acuerdan que el listing, qué es lo que hacía? Saca los repetidos. ¿Elimina los repetidos de qué? De la selección. Elimina los repetidos de la selección. De todo el registro. A ver, olvidémonos que acá dice un count. ¿Sí? Si yo quisiera en un select que digo, muéstrenme tal y tal cosa, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a volver a un listing distinto, justamente. Por ejemplo, en cuotas, yo quiero saber año y mes de las cuotas, ¿sí? Si yo no le pongo distinct, me van a aparecer muchas veces los años y los meses. Así me aparecen una sola vez, ¿eh? ¿Sí? Acá tengo 2007, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Si yo no le pusiera el distinct y ejecuto este select, ve que el 2007 se vuelve a repetir el 4. 4, 5, 6, 7, otra vez. ¿Está? Bien. El distinct lo que hace es asegurarnos que va a salir una sola vez el registro completo. O sea, que cuota año y cuota mes. En este caso, ¿sí? Distintos registros de cada uno de esos. Bien, acá el listing en el DNI, en el count, funciona de la misma forma. Busca los registros donde no se repita el DNI. Si no, me cuenta la cantidad de registros donde ese atributo es nulo. No se fijan los que sean diferentes. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, cuando yo aplico esta función de grupo de esta forma, se está aplicando a la totalidad de registros de la tabla. Ese sería el grupo. El grupo máximo sería la totalidad de registros de la tabla. Y no le tengo que indicar qué es lo que quiero que me agrupe. Ahora, la tabla cuotas
por ejemplo, tiene un montón de cuotas para un montón de DNIs, y yo quisiera saber, en realidad, para esos 14 DNIs creo que eran los diferentes, cuánto se le puso de importe de pago en las cuotas. El total, la suma total de los importes de los pagos por DNI. O sea que yo quiero mostrar el DNI y la suma del atributo que se llama importe pagado, ¿sí?, de la tabla. Según lo que vimos hasta recién, yo tendría que poner esto, from cuotas, ¿y qué tendría que poner después? Group by. Group by. Y el group by, en este caso, ¿qué lleva atrás? El atributo, ¿Cuál? el cubo DNI. Perfecto. Entonces, si yo ejecuto, me va a mostrar. Para el DNI tal, esta es la suma, para el otro DNI esta es la suma, y así sucesivamente, para todos los diferentes DNI que haya acá. Bueno, pero yo ahora en realidad, sí, ¿hay Esa alguna sería pregunta? la suma. Esa ¿Cómo? sería la suma de todas las cuotas. De las cuotas que tiene este DNI. Cada uno de Pero los sería la suma, DNI, la suma de los importes pagados o sea, sería el total. por cada DNI Está bien. del atributo importe pagado. ¿Está? Bueno, pero ahora yo quisiera saber, en realidad, por DNI y por año, ¿qué tendría que hacer? Sumar el atributo del año. ¿A Al group dónde? by. Al Después group de by. Group by. ¿Solamente en el group by? Y en el select. Y en select. Y en el select, en los dos lados. Entonces, quo.mes, perdón, año. Y quo.año acá. Y fíjense cómo cambia, ahora el 1010, ese importe que tenía de 790 y pico, ¿sí? Lo dividió. Un parte fue en el año 2007, parte fue en el año 2008. ¿Está bien? Y ahí está cada uno de los DNI con sus totales. Algunos solamente tenían en un año, bueno, está solamente ese año. Entonces, ¿se puede ver el total con el valor de la cuota? ¿Cómo con el valor de la cuota? Claro, supongamos, tengo, el total son 10.000 y cada cuota vale 1.000. ¿Puedo verlo? ¿Se puede ver eso? Eso si estuviera el dato, pero no está el dato. ¿No está el dato de la cuota? En Ah, realidad, bueno. pará, el dato sí está, déjame ver. El dato está en, no me acuerdo si en Quizás curso, la compliqué mucho. está en otra tabla, ¿eh? Y si no está en otra tabla, no está. Evaluaciones, exámenes, no, porque tendría que estar en valores plan, a ver, ahí está. Tendrías que buscar el valor del plan, ¿sí? Y mostrar el valor del plan, de esa cuota. O sea, ya hay que hacer un select más complejo. Eso es lo que me... Está. O me estás preguntando otra cosa y yo no te entiendo. No, era eso, era que ver la sumatoria, el total, junto con el valor de la cuota, Bien. Lo que no se puede en una hacer, sola tabla. el valor de la cuota, si estuviera en otra tabla aparte, la pongo acá, o digamos, combino las tablas y lo indico. Lo que no se podría hacer, ¿sí?, es ver cada uno de los importes y después el total. Para eso hay que programar. ¿Se entiende? Yo no podría ver DNI, año y cada uno de los importes que conforman este total.
no me lo permite este tipo de cosas. Tengo que programar, puedo hacerlo un poquito más largo, lo puedo llegar a hacer. Pero acá con este tipo de sentencias no. ¿Está bien? Tiene que agregar una función, ¿no, profe? No tengo que agregar una función, tengo que armar otra tabla que tenga los valores, después sumarlo, esto es un lío. Pero digamos que es complejo, pero se puede hacer, pero no está dentro de lo que es la función de grupo, digamos. La función de grupo me permite esto nomás. ¿Estamos hasta acá? Si quisiera verlo por mes, a su vez le puedo agregar que me muestre el mes. Y esto no se confundan, porque cada vez que le decimos muestren por mes lo que pagó, nunca ponen el año, ponen solamente el mes. No sé por qué. Y ahí tenemos un problema si ponemos solamente el mes, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos dividido por mes. Que sería lo mismo que lo que está en el registro, porque está por mes la cuota. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Algo que tiene el Group By, que Bien. sí. Profe, ¿y ahí Sí. el total dónde lo muestra? Porque estamos mostrando por mes. Y lo que pasa es que no tiene dos cosas para sumar, por eso muestra por mes. Porque yo le dije ponerle el mes acá, si no se lo pongo, sí, está sumando. Si no, está sumando un solo registro. No tenía mucho sentido. Claro. Bien. Yo podría no poner el DNI, por ejemplo, y decir, mostrame cuánto se abonó de cuota por mes. ¿Sí? Entonces lo ejecuto y me dice, en el mes 4 del 2007 fue esto y así sucesivamente, ¿sí? Puedo agrupar dependiendo de la necesidad que tenga. ¿Está bien? Bueno, una Sí, de se las entiende. cosas que se puede hacer, para no tener que estar escribiendo otra vez todos los atributos, es... Déjenme un segundo que la que está requiriendo mi atención es mi hija. Estoy en clase, después hablamos. Bueno. Lo que puedo hacer entonces, les decía, es poner en lugar de group by y todos los atributos, poner que esto tiene el primer atributo y el segundo atributo para agrupar. Lo mismo se puede hacer con el order by. Este 1 y este 2 hacen referencia a la posición en que está el atributo dentro de la sentencia select. Obviamente, como el group by van todos los atributos antes de la función de agregación, yo voy a poner 1,2, 3, 4, hasta, y no pongo obviamente la función, contando cada uno de los atributos. Eso se puede hacer y funciona igual. Lo ejecuto y funciona de la misma forma, para no tener que estar escribiendo los atributos. Bien. Hasta acá vamos a llegar con estas sentencias de grupo por ahora. La semana que viene les voy a explicar qué particularidad tienen el máximo y el mínimo, porque se usan para diferentes cosas. O sea, encontrar un máximo y un mínimo no hace que uno se quede dentro del registro, con el puntero dentro del registro. Entonces, lo vamos a charlar. Lo que sí me gustaría es que cada uno arranque con la práctica a dónde quedó y me vayan preguntando dudas. Profe, ¿este tema es el más grosso de este año? ¿O hay alguno que No, sea como más importante? no. Es uno de los que no terminan de entender bien por ahí. No es que sea el más importante. Ahora cada vez se van a ir complicando un poquito más. Después de esto vamos a ver tablas Ahora temporales. es la base. Esto es la base. Si no entendés esto, Esto es una particularidad, digamos, una ejercitación que tiene este nivel de complejidad, que es el tema del agrupamiento. Y la otra complejidad que la vamos a ver la clase que viene, de encontrar el máximo y el mínimo,
y algunas cositas más. Después, vamos a ver tablas temporales, vamos a ver funciones, vamos a ver transacciones que son complejas y todo más. ¿Está? ¿Sí? Ok. Pero Sí. necesito que se pongan al día con la práctica. Por eso hoy vamos a ver un poquito más de práctica. Así la ven, así siguen mañana con Vilma. Y bueno, y yo les voy contestando las dudas que tengan en la medida que vayan haciendo. Me comparten la pantalla y les voy contestando las dudas. ¿Está? Estoy acá. Así que vamos con la práctica. Cada uno debe estar en un momento diferente de la práctica, probablemente. Entonces, cada uno siga donde estaba y me pregunta. ¿Está? Para que avancen. Ok. Cuando esta clase se termine,